que todo lo que sigamos compartiendo lo hagamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Podemos sentarnos? ¿Comieron bien? ¿O me parece a mí o algunos se fueron ya? O no sé, o están todavía quizás repartiditos ahí. Bueno, en la tarde vamos a trabajar en 2 momentos. José tiene ahora una continuación, después yo le sigo y después cerramos hoy con adoración al Santísimo. Si ustedes están de acuerdo, si no, nos vamos todos a nuestra casa. Bueno, entonces continuamos, ¿verdad? Continuamos. Le damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que seguirá obrando. Amén. No tengan miedo de decir amén para que José no le dé el bibliazo ahí, pero... Buenas tardes. ¿Se dieron cuenta cómo es simpática mi esposa? Hermanos, hablamos entonces del concepto de discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Hablamos de la importancia del discernimiento. Y todo eso de acuerdo a autores muy respetados como Ramiro Cantalamessa. Hablamos de documentos como el de Malinas 1 al 6 es deber de todo carismático. Porque el primero habla justamente de todo lo positivo que tiene la renovación, pero también de las cosas negativas. El Malinas 2 habla de la renovación y el ecumenismo. El tercero habla de la renovación carismática y el servicio al hombre. Habla de la actividad social que necesitamos, de cómo también tenemos que pensar en nuestros hermanos pobres que nos necesitan. Y este año que estamos hablando en la iglesia sobre el bien común, es muy importante saber lo que escribió el cardenal Suenen junto con Monseñor Elder Cámara. Es un obispo brasileño muy reconocido por su trabajo con la gente pobre. Entonces, son documentos bellísimos que nos van a ayudar a crecer en el discernimiento. El cuarto habla de renovación carismática y el poder de las tinieblas. Para cualquier persona de la renovación es útil, más aún para aquellas personas que trabajan en el campo de la liberación, porque el cardenal Suenen habla de los desvíos que se dan en ese ministerio y que nos vinieron del protestantismo. Y hasta hoy día, lamentablemente, se nota en algunas renovaciones carismáticas de diferentes lugares. Y hay que evitar, porque eso habla muy mal de nosotros. Como ejemplo, y esto ocurre porque no entendemos. Y vamos a darnos cuenta cuáles son los criterios que necesitamos para discernir. Vamos a ver si logramos proyectar, o de lo contrario voy a tener que citar cuáles son los criterios que nos ayudan a discernir. Y lo primero que habla es justamente la doctrina de la iglesia. Si algo está contra la doctrina de la fe, entonces evidentemente no es verdadero. Y para conocer lo que es la doctrina de la iglesia, tenemos que leer. O sea, no es solamente orar y ya todo se nos va a venir. Porque hay lastimosamente gente que cree que cerrando los ojos ya el Señor le va a decir todo. Eso se llama iluminismo. Hay gente iluminada que tiene un teléfono directo con Dios, entonces no necesita formarse. Y como decía un autor del libro, para escribir un libro se necesita, como decía, 5% de inspiración. 5% de inspiración, pero 95% de transpiración. Y eso es lo que necesitamos también nosotros. Transpirar formándonos, leyendo, porque hay gente muy apática para formarse. Y si no nos formamos, vamos a deformarnos y vamos a deformar a otros. Hablando del tema liberación que tenemos en Malinas 4, la gente cree que el espíritu a veces fácilmente puede entrar en una persona.
Es un error que ya se trae de años. Algunos no quieren ni siquiera orar por liberación porque alguien por allí le dijo que el espíritu malo puede pasar. Entonces nadie quiere hacer liberación, mucho menos quiere hacer, incluso los sacerdotes, algunos no quieren hacer exorcismo, ni se quieren meter para que el diablo después no le pase la cuenta, dicen. Pero el diablo te va a pasar la cuenta aunque estés en el ministerio de música, aunque estés en el ministerio de intercesión, aunque estés en el ministerio de niños. Con el demonio no hay pacto de no agresión. No te metas en el campo de liberación y yo no me meto contigo. Eso no hay con el demonio. Un día fui hacia el sur, no voy a decir el nombre de la ciudad para no tener después apuros en mi vida. Y me llevó una monja porque el sacerdote, según ella, hacía cosas raras. Entonces yo me fui con esa presentación de que tenía que ver qué es lo que hacían mal allí para ver si podríamos rectificar. Cuando empezó el taller de liberación, había muchísima gente, me pidieron hacer una oración de liberación. Y la oración de liberación todos sabemos que se hace cuando hay una posibilidad de que haya influencia maligna. La oración de liberación es casi la misma cosa que el exorcismo en su finalidad, no en sus medios. Tanto el exorcismo como la oración de liberación lo que pide a Dios es que el demonio salga de la vida de alguien o de algún lugar. Cuando me dijeron, hace una oración de liberación, por favor, yo dije, pero todavía no empezamos el taller y ya estamos liberando. Pero como me pidieron, hice una oración sencilla de liberación. Dije, Señor, te pido que nos liberes de todo mal, que nos liberes de las acechanzas del maligno, que limpie y purifique nuestro corazón. Cosas sencillas que se hacen en una oración. Y entonces cuando terminé mi oración, le miré al ministerio de música. Y todo el ministerio de música estaba así, con el ojo cerrado, herméticamente cerrado. Entonces yo continué mi oración. Y cuando ya me cansé de orar, le miré de vuelta al ministerio y seguían con el ojo cerrado. Después ya dije, gloria al Padre, al Hijo. Terminé mi oración, hice mi primera enseñanza y en el receso me acerco a uno de los del ministerio. No eran ellos, no se preocupen. Me acerqué a uno de ellos y le digo, hermano, decime, ¿por qué cerraban tanto su ojo cuando yo estaba orando? ¿Por qué cerraron sus ojos? Y me dice, es que a nosotros el Padre nos enseñó que cuando hay oración de liberación no hay que abrir el ojo porque el demonio puede entrar por el ojo. Ustedes se ríen, yo también me reí, pero fíjense que para el discernimiento hay que utilizar el sentido común, la razón. Lo primero, Dios te dio la razón para discernir lo que es natural. ¿Y qué te dice lo razonable? Que si el demonio puede entrar por tu ojo, puede entrar por tu nariz. Y si puede entrar por tu nariz, puede entrar por tu boca. Y puede entrar por un agujero que no voy a citar su nombre, que queda más abajo. O sea, puede entrar por cualquier lugar. Si pudiese entrar por allí. Pero él es espíritu. Y puede entrar por donde quiera sin que le abras. El problema está que tiene que pedirle permiso a Dios para entrar. Y Dios no va a permitir así porque sí nomás, a no ser que esté coqueteando con el demonio. Entonces, esos tabúes, esas exageraciones, esas supersticiones, existen todavía en la renovación porque no nos formamos. Y fuimos al grupo de oración y porque uno vio que hizo cosas raras, entonces hace también cosas raras. Se fue al grupo de oración y la coordinadora dijo, hay que cerrar el ojo porque el demonio, y entonces hace la misma cosa. Hay desvíos tremendos. Hay un movimiento en Paraguay que se desmembró de la renovación carismática porque seguramente se enojaron. Cuando a alguien se le observa por cosas raras que hacen, entonces se van y forman su propio movimiento. Y este movimiento ya tenía problemas donde se iba, en cada diócesis tenía problemas con el obispo. Y había un grupo que quería hacer bien las cosas,
Entonces le habla al obispo, el obispo le dice, bueno, yo los voy a permitir acá, pero van a tener un asesor espiritual que les dé enseñanzas y quiero que se formen. Y entonces se me acercan, vienen 4 personas de ese movimiento y me dicen, hermano, nosotros queremos que nos dé un retiro porque hay muchos desvíos, especialmente en el tema liberación. Y entonces hablamos, yo le dije, sí, con mucho gusto. En verdad hay gente, por ejemplo, que cree que hay que erutar en medio de la liberación. Un día yo le estaba comentando a ellos, estábamos orando por una jovencita, una nena era de 8 años, y en el momento en que estábamos orando, la abuela empezó a erutar. Y cuando terminamos, lo primero que yo hice fue preguntarle a la señora, ¿qué le pasó, señora? Es que cuando yo oro por liberación, Dios me da este carisma de erutar para que salga el demonio. Y acá viene un problema serio. Si yo no sé qué es el don, qué es el carisma, por supuesto que voy a pensar en esas cosas. Porque si el carisma es un regalo de Dios, de ahí viene la palabra carisma, carismata, del griego, significa regalo, gracia. Y Dios no te va a dar nunca un regalo que te haga pasar vergüenza como el eruto. No vas a estar erutando. Y yo le dije a la señora, yo pensé que usted merendó muy grande, por eso estaba erutando. Pero según ella, cuando hace oración de liberación y le libera a alguien, ella... Y en eso sale uno de los señores, uno de los dirigentes, me dice, hermano, yo te cuento otra. Cuando estuve delante del Santísimo, orando de rodillas, pasa una de las dirigentes del grupo con un vestido largo, porque esa es la moda ya, ese movimiento, todas las mujeres tienen vestido largo, tienen a veces velo, y al pasar al lado mío, la hermana levantó un poco el vestido y ¡pum!, tiró un pedo. Y yo le dije, ¿qué te pasa, hermana? ¿Por qué hiciste eso? Y ella me dice así, normalmente, te estoy liberando. Entonces yo le dije a Silvia, por favor no me liberes a la noche, después de la cena. Nosotros nos reímos, pero sí, yo no estoy inventando esto, ocurren. Y repito, por la falta de formación. Porque si uno sabe qué es un carisma, qué es un don, no puede el Señor darte carisma de, ya saben. Es un problema digestivo, hay que tomarle té, hay que, no sé, pero no le podemos atribuir al demonio o a una liberación, cosas raras así. Entonces vamos a ver cuáles son los criterios de discernimiento. Mientras voy a leerles nada más porque no estamos encontrando el PowerPoint y no fue el demonio el que escondió. Vamos a ver cuáles son los criterios para discernir. A ver, y vamos a encontrarnos con el documento de Malinas 1, que es muy importante. Hay algunas críticas muy objetivas contra la renovación que dice ese documento, pero que nos ayudan a cambiar, nos ayudan a mejorar, nos ayudan a reconocer nuestros errores, a hacernos una autocrítica y ver que estamos haciendo mal algunas cosas y debemos cambiar. Y el primer criterio que cita el documento de Malinas, Bruselas, es que no puede estar nunca el don, el carisma o un hecho contra la doctrina de la iglesia. Y cuando digo doctrina de la iglesia, ¿en qué me estoy basando? En la palabra de Dios, en la tradición de la iglesia y en el magisterio de la iglesia. Por lo tanto, una persona que quiere discernimiento tiene que conocer la palabra de Dios.
que levante su Biblia, todos los que trajeron Biblia, por favor. Vamos a ver cuántas Biblias hay. Muy bien. Hoy día algunos preguntan, o yo pregunto a veces, levanten su Biblia, y algunos levantan el celular. Porque ya no leen la Biblia, leen solo el celular. Y me parece bien, pero nunca va a ser igual. Nunca. Esta Biblia es mi compañera. Si yo les muestro, se cae a pedazos, pero tiene su historia. En todo momento trato de leer, trato de que la Biblia me hable. Y de hecho les voy a compartir cómo nos ayuda a discernir. Les invito a que abran su Biblia en Hebreos, capítulo 4, y toquen su Biblia, ojeen, para que se acostumbren, para que la Biblia también sienta tus dedos, porque el celular no vas a sentir lo mismo, ni tu celular va a sentir lo mismo. Pero en la Biblia encontramos esta riqueza. Repito, Hebreos capítulo 4, versículos del 12 en adelante. 4:12, y dice así: la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuentas. Palabra de Dios. ¿Escucharon lo que decía la palabra de Dios? Penetra hasta los tuétanos y te hace discernir, te hace ver. Una persona que conoce la palabra de Dios, cuando alguien viene y le pide consejo, enseguida sabe en dónde va a encontrar la respuesta. Ustedes saben que a nosotros nos encanta soñar algo y después pedir explicación del sueño. A mí muchísima gente me dice: hermano, yo soñé tal cosa, ¿y qué significa eso? Y lo primero que yo hago, le remito a la palabra de Dios. Lee Sirach 10:34 a ver qué dice. Y cuando lee, ya se le bajó todo su humo, se le bajó su esperanza, ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Sirach que los sueños dan alas a los tontos. Y cuando uno lee eso, ya a mí ya no me importa mi sueño, dice. Pero al final dice: a no ser que venga del Altísimo. Y es allí donde hay que discernir de vuelta. Si es que el Señor me está diciendo algo para mi crecimiento espiritual, o si es una cosa que me viene de la cabeza. ¿Por qué? Porque en el sueño generalmente se reflejan, como dice la Biblia, es como un espejo donde se refleja tu imagen. Si yo estoy viendo pornografía todos los días, claro que voy a soñar pornografía a la noche. Si yo soy una persona de oración, si yo escucho todos los días música cristiana, especialmente música de Silvia Mariela, voy a soñar con eso. Y la gente viene y yo soñé, ¿qué tal? Claro, si tu vida es de oración, vas a soñar ángeles volando por ahí. Pero eso no quiere decir que vos seas un ángel. Entonces, queridos hermanos, la Biblia es para nosotros la luz para nuestros pasos. Es como espada de doble filo. Y especialmente la Biblia nos ayuda a crecer en la fe. Por eso el demonio huye de una persona con fe. Y eso yo no inventé, la Biblia dice. La carta a los Romanos, en el capítulo 10, San Pablo nos dice claramente: la fe nace de una predicación y la predicación se arraiga en la palabra de Dios. Y si yo realmente quiero fe, me tengo que ir a conocer la palabra de Dios. Y cuando conozco la palabra de Dios,
Dios me da fe a través de su palabra. Y el demonio huye del hombre que tiene fe. En la Biblia, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo, si mal no recuerdo, 22. Capítulo 22, versículo 32, 34, algo así, voy a confirmar enseguida. Le dice Jesús a Pedro: mira, Simón, que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como se hace con el trigo. Pero yo he pedido que tu fe no se venga abajo. Y Pedro aprendió tan bien la lección que en primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9 dice el propio Pedro ya: estén despiertos, sean sobrios, porque su enemigo el diablo anda como león rugiente queriéndolos devorar. Resistidle firmes en la fe. Efesios capítulo 6, donde San Pablo habla de cómo defendernos del mal. En el versículo 15, 16 habla: tengan siempre el escudo de la fe. Tengan siempre en su mano el escudo de la fe para atajar las flechas incendiarias del demonio. Santiago capítulo 4 versículo 7: sométanse a Dios, resístanle al diablo y él huirá de ustedes. ¿Cómo se le resiste? San Pedro nos dijo: con la fe. Entonces, el demonio lo primero que hace es atacar tu fe. ¿Y a través de qué? A través del miedo. Miedo. Y cuando te agarra el miedo, entonces ya ni siquiera querés orar por liberación, porque pensás que el demonio en cualquier momento se te va a entrar. ¿Y dónde ataca el demonio? En tu debilidad. Él se da cuenta de tus pecados y cuál es tu debilidad, entonces allí te ataca. Por eso, qué importante es, queridos hermanos, para discernir, conocer la palabra de Dios. Todo se aclara. Le podés remitir a la persona enferma y dice: hermano, esto está bien, remitirle a la palabra de Dios. Porque si yo doy consejos míos, puedo equivocarme. Si yo me baso solamente en la psicología, me puedo equivocar. Y hoy día ustedes saben que hay demasiados pseudo apóstoles y pseudo médicos y pseudoterapias. Hoy día aparece como terapia de sanación, por ejemplo, y está muy difundido en toda la Argentina y en toda Sudamérica, las constelaciones familiares. Y hasta sacerdotes utilizaban como terapia o como método de sanación. Y si uno conoce la Biblia, se va a dar cuenta que tiene muchas cosas que están contra nuestros principios cristianos. Hay una inclinación hacia el espiritismo. Hay una terapia, para empezar, que no tiene ningún fundamento científico. Y en vez de darle Espíritu Santo, en vez de darle palabra de Dios, ahora ya algunos recomiendan de hacer constelaciones familiares. Hoy día están de moda todas las terapias que vienen de Oriente. La gente prefiere hacer yoga que conocer la palabra de Dios. Hoy día está de moda Tai Chi. Que los viejitos tenemos que hacer Tai Chi. ¿De dónde viene? De Oriente. Y la gente no sabe que el Tai Chi tiene una base en el taoísmo. Ustedes habrán visto el Yin Yang, el símbolo del redondito así, con dos cosas que, lástima no tengo acá para dibujar. El Yin Yang es el equilibrio entre lo masculino y lo femenino, supuestamente. Pero es una filosofía oriental y la mayoría de las teorías orientales que nos vienen tienen la base en la reencarnación. Y si yo creo en la reencarnación, dejo automáticamente de ser católico. Porque la base de nuestra fe es la resurrección de los muertos. Y uno no se da cuenta. Y se va metiendo en cosas raras todos los días. ¿Por qué? Porque no lee la palabra de Dios. Y no conoce el magisterio de la iglesia. Entonces, primer criterio para discernir, yo tengo que ver qué me dice mi fe. Y esto nos dice el documento Malinas 1. Para los que quieran leer. Hoy día les cuento, ustedes entran en internet, ponen documento Malinas 1, puede bajar en PDF. 2 puede bajar, hasta el 6 puede bajar, todo en internet. Lo único que tienen que hacer es
moverse un poquitito y bajar. Y si no pueden hacer, pídanle a sus nietos. Mi nieta de 4 años usa mejor que yo el internet, así es que cualquier cosa a sus nietos. Segundo criterio, repito lo que dice el primero, documento de Malinas. Aunque la renovación incluye elementos de experiencia que le son propios, no busca criterios de discernimiento distintos de los de la teología mística tradicional. Y esto es importante. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué es importante que la renovación no se mete en cosas místicas raras? No es que el don de lengua es algo que se inventó en la renovación. No es que el don de profecía trajo la renovación. No, está todo en la Biblia. Y para discernir, entonces la iglesia tiene una teología mística donde se le estudia a los grandes místicos de la iglesia, a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, a San Ignacio de Loyola y otros santos. Entonces, ¿por qué es importante? Porque en la renovación hay cierta gente que le dice a uno, ¿y te fuiste ya a hablar por tu problema al cura párroco? A veces hay gente que ven cosas raras por ahí. Entonces, hay que remitirle al asesor espiritual o al cura párroco y te dicen, no, mi cura párroco no es carismático. Hermanos, la iglesia es institucional y es carismática. Si no fuera carismática, no existiría más de 2000 años como existe la iglesia. Hay muchos carismas, sí hay muchos carismas. Y los sacerdotes tienen carisma, aunque no sean de renovación, tienen carismas. O de lo contrario, imposible que la iglesia subsista solamente como institución. Sería muy aburrida la iglesia. Entonces, el sacerdote, si leyó algo de teología mística, te va a poder ayudar igual, aunque no le guste la renovación carismática, te puede ayudar. Cometemos el error de decir, padre, usted no es carismático, ¿verdad? ¿Saben lo que le dijo una vez el vicario de mi parroquia a una señora que le preguntó? Dijo, en plena misa, cuando yo en la epíclesis pido al Espíritu Santo que convierta el pan en cuerpo de Cristo y el vino en sangre de Cristo y se convierte, eso no es carisma, le dijo. Le tapó la boca a la señora. Hoy día, hasta hoy día, y yo sé que es por cuestión propagandística, ponemos misa carismática con el padre fulano de tal. ¿Hay alguna misa que no es carismática? Todas las misas son carismáticas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Nos vamos y decimos estas cosas y lo que logramos es tener sacerdotes en contra. Sacerdotes que no quieren ni hablar con nosotros, porque somos a veces, hasta parecemos pedantes. Yo soy de la renovación carismática, no me toques porque me voy a sanar. Hay gente tan vanidosa entre nosotros que lo único que hace es alejar a los sacerdotes y a los otros que no son de la renovación carismática de nosotros. No, nos miran como, ay, ella carismática, ay, él carismático, solamente él tiene carismas. Cuando empezamos a trabajar con otros movimientos eclesiales, nos damos cuenta que sí hay mucho carisma en otros hermanos de otras comunidades. Y tal vez carismas más grandes que la que nosotros tenemos. Porque acá vamos también a ver cuáles son los carismas más importantes. A veces uno cree que es el don de lengua. Y hablamos en lengua y nosotros ya somos de la élite de la renovación. Y ya le miramos así al que nos habla. ¿Tenés don de lengua? No. Entonces no está a mi altura. Yo estoy exagerando, pero cualquier parecido con la realidad no es casualidad. Ocurre en Paraguay, en Argentina, en Checoslovaquia, en Bruselas. Entonces. Este es el yin yang. Menos mal tengo una esposa súper, hiper rápida en internet. Ese es el yin yang. Es un signo utilizado muchísimo por la nueva era. Sí, el bien y el mal. Todo, el equilibrio, es el equilibrio.
de lo femenino, masculino, del bien, el mal, etc. Hay toda una filosofía y subyace la creencia en la reencarnación. Por lo tanto, yo tengo que tener cuidado. Y no puedo involucrarme en algo. Por más de que hoy día muchas de las ofertas que vienen de Oriente se presentan como puro ejercicio. Pero allá en el fondo hay una enseñanza que no es la nuestra. Y a veces son muy contrarias al cristianismo. Por eso debemos discernir. Entonces, ya, eso es otra cosa, amor. No me metas en nueva era ahora. Voy a terminar con el tema de la palabra de Dios. Para los que todavía dudan la riqueza de la palabra de Dios, abran por favor su Biblia en la carta de San Pablo a Timoteo. La primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3. Desde el versículo 15. Repito, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 15 en adelante. Y dice así: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Acá está, hermanos, entonces la ayuda que tenemos para el discernimiento, la palabra de Dios. Y dijimos también, para discernir está la teología mística, especialmente para los carismas. Lo más lindo que encontramos en el discurso de Pablo VI es justamente de los criterios para discernir. Y dice él, 3 criterios. Primero, la fidelidad a la doctrina auténtica de la fe. Lo que contradiga no podrá provenir del Espíritu Santo. Y esto encontramos en la Biblia, en la carta de San Pablo a los Gálatas. En el capítulo 1 dice San Pablo: aunque viniéramos nosotros con otro evangelio, aunque vinieran ángeles del cielo con otro evangelio, que no sea este que le predicamos, maldito sea. Entonces, si yo conozco la palabra de Dios, alguien viene a ofrecerme algo diferente, contrario a la palabra de Dios, entonces yo digo, esto no viene de Dios. Criterio de discernimiento. Segundo, dice el Papa San Pablo VI, todos los dones espirituales han de ser recibidos con agradecimiento. Sin embargo, concedidos para común utilidad. No todos ellos contribuyen a ello en el mismo grado. ¿Qué significa eso? Que hay una jerarquía de carismas. ¿Cuál es el carisma más importante? El amor. Está sobre todos los carismas. Y eso lo dice San Pablo, 1 Corintios, capítulo 13, cuando habla del amor. Pero, después, ¿cómo es la jerarquía? De acuerdo a la utilidad común. ¿Cuál es el carisma que sirve más a la iglesia? Ese carisma es más importante. Y si ustedes leen, San Pablo enumera, y allá arriba dice, habla de apóstoles, habla de maestros, habla de predicadores, habla etcétera. Y allá abajo, el último, habla sobre el don de lenguas y la interpretación de lenguas. ¿Por qué el carisma de las lenguas no es tan importante como, por ejemplo, de la predicación o de la profecía? Porque en 1 Corintios capítulo 14, San Pablo compara la profecía con el don de lenguas. Y él dice, ojalá todos pudieran hablar en lenguas, pero más me gustaría que todos fuesen profetas, porque el don de lenguas, y él explica bien, es para crecimiento personal. La iglesia nos enseña que ese carisma es para crecer en la oración. Una persona que habla en lenguas habla con Dios directamente, y entonces va creciendo en la intimidad con Dios, en la oración. Pero no es para irte al supermercado y decirle a la cajera, no sé qué cosa.
Porque hay gente. Silvia estaba contando el caso de este señor que se sanó. Llegó un momento dado, dice que como el otro se puso rebelde, el que se sanó, él le grita en lengua. Y le quiere hacer callar al Señor. Y salió el Señor y le dijo, yo no sé en qué lengua me estaba hablando, pero no me importa. Le estaba queriendo hacer callar con su don de lenguas. Fíjense, el don está, pero podemos utilizar mal. Alguien me puede regalar un auto lujoso, un Mercedes-Benz, y yo salgo a pasearme acá por Manzanares. ¿Manzanares? No, San Miguel, perdón. Gracias a Dios mi señora está acá. Te vas con el auto lujoso, pero si no sabes conducir, vas a reventar la primera columna que encuentres. Vas a chocar, vas a destrozar tu auto. El carisma es así. Dios te regala, pero tenés que formarte. Tenés que ver qué estás haciendo mal, qué estás haciendo bien, qué tengo que cambiar. Y para que puedas cambiar, tenés que ser una persona que se convierta todos los días. O de lo contrario no vas a aceptar. Vas a decir, ¿qué me va a venir a decir ese si ese no tiene ni don de lengua? ¿Qué me va a decir si yo hace 55 años que estoy en la renovación? ¿Qué me va? Hasta el último día necesitamos convertirnos. Yo tengo un tío que ya falleció. Él era mujeriego. Y se iba, él tenía un campo en el Chaco paraguayo, llevaba mercaderías en su carro, hablo de muchos años, así se inició él, y dice que era tan mujeriego que en cada pueblo regalaba algo a las mujeres que encontraba por ahí, para conquistarlas. Y ya cuando estaba viejo, estaba por morir, le mordió una víbora venenosa y me fui a visitar en el sanatorio. Yo dije, a este pobre viejo lo voy a encontrar semi-muerto, y le encontré así, sonriente. Le digo, tío, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás tan alegre? Mira, mi hijo, hay cada enfermera linda acá. Ya estaba por morir el viejo y seguía pensando en polleras. Hay personas que ahí en su cajón y siguen todavía teniendo algún pecado y no se quiere desprender. Algunas mujeres en mi país que cuidan tanto su cabello, ya están por morirse, están así. La vanidad de vanidades. Hay mujeres que le dicen a sus hijas, pobre de vos si no me maquillas bien cuando yo me muera. Porque voy a volver y a la noche es así. Ustedes saben que en Inglaterra ahora alguien se muere y quieren que se le entierre con su celular. Es razonable porque dice que una vez una persona que no murió bien empezó a golpear y no le pudieron abrir, murió ahí. De esa de todo el mundo quiere morir con su celular. Y mejor si me ponen un iPhone a él. O sea, así somos pecadores hasta el final. Y qué bueno es, hermano, lo que estamos aprendiendo. Para discernir tenemos que convertirnos todos los días. No creas que vas a llegar al cielo con tu carisma. El padre Raniero Cantalamessa dice que el carisma no es señal de santidad. Incluso te podía parar en el infierno con todos tus carismas, dice. Y se basa en la palabra de Dios, donde dice, muchos me van a decir el día final, Señor, pero en tu nombre expulsé demonios, en tu nombre sané enfermos. Yo les voy a decir, no les conozco. Porque podemos usar mal los carismas, podemos utilizar a nuestro beneficio. Cuando yo un día oré por una señora que tenía depresión, ya como 12 años, se fue con su papá y llamé al grupo de oración, oramos por la señora y le dije, señora, dejemos manos de Dios. Ella no dormía porque tomaba Valium todas las noches por su depresión. Le dijimos, por favor, si se da cuenta el doctor que usted está mejor, le va a ir quitando de a poco eso. La siguiente semana volvió al grupo de oración, totalmente cambiada.
La señora estaba transformada, vino con un peinado así rebuscado, como dice San Pedro, toda maquilladita, irreconocible. Y el papá feliz me dijo: hermano, mire cómo está mi hija. Le llevé a Suiza, le llevé a Cuba y nunca estuvo tan bien como ahora. Ya duerme sin ningún Valium. Y me dijo, y yo le traje esto de regalo, y quitó un sobre así, cargado de dinero. Y me quiso pasar. Y yo veía así de grueso era. Y todos eran de números bien grandes. Y yo le digo, ¿y qué es eso? Y le traigo un regalito por lo bueno que está mi hija. Había sido un hombre multimillonario que tenía su comercio en la frontera con el Brasil. Yo le dije, no, discúlpeme, yo no voy a aceptar. Por favor, tome. Y escuchaba a mis demonios dentro mío, me decía, agarra, estúpido. ¿Por qué? Porque el demonio sabe que si yo agarro eso, estoy pecando. Estoy cayendo en el pecado de simonía. La palabra simonía viene de Simón el mago, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, porque él le pidió a Pedro y a los discípulos del Señor para que les venda los dones espirituales, porque él quería hacer negocio con eso. De ahí viene la palabra simonía. Hermanos, cuidado, no caigamos en eso. Yo tenía necesidades y cuando más necesidades tiene, ahí se presenta el demonio para tentarte. Y me dice este señor, pero por lo menos entonces entréguele a la iglesia. Le digo, no, lleve usted porque yo puedo tener tentaciones por el camino. Entonces, para discernir tenemos que sentir lo que siente el Señor, lo que el Señor me dice. Y ahí está, en su palabra. Entonces, queridos hermanos, vamos a ir terminando con estos criterios de discernimiento de acuerdo a Malinas 1. Y nos dice al final el Papa, porque esto yo quité del Papa Pablo VI, pero era el discurso que se dio cuando empezaron también los documentos de Malinas. Dice el Papa, por encima de todo se cierne el amor. Y según el padre Emiliano Tardif, el criterio más importante para discernir es por los frutos. Lo mismo dice el padre Gabriel Amor, conocido exorcista que ya falleció. Por sus frutos los conoceréis. Y qué bueno es eso, porque si los frutos son malos, no puede ser de Dios. Si los frutos son buenos, evidentemente viene de Dios. Y repito el tema de la importancia de los carismas. Cuando el carisma sirve a la iglesia en general, a todos, es de común utilidad, entonces más importante que aquellos que sirven para mi crecimiento espiritual, para orar mejor, como el don de lenguas. Incluso dice San Pablo, si no hay entre ustedes alguien que interprete, mejor se callan. Y más aún cuando de repente puede haber un mensaje profético a través del don de lenguas, entonces el que interpreta está enviando un mensaje para que la gente también se convierta. Por eso San Pablo, cuando compara con la profecía, dice, supongamos que estamos en una asamblea o un grupo de oración, llega alguien y el profeta dice algo que le toque el corazón, que esté desnudándole por sus pecados, y se puede convertir. Sin embargo, si alguien viene por primera vez al grupo y escucha que alguien está hablando en lengua, no va a entender qué es lo que está diciendo, qué es lo que pasa, y tal vez se escandalice. Por eso es importante saber dónde orar en lenguas y dónde callarnos. En el Ministerio de Liberación es importantísimo, se puede orar, pero hay que hacerlo todo en orden. Se puede hacer la oración de liberación, y esto aclaro yo para la gente que nunca me habrá escuchado en un taller de liberación. Ninguno de los laicos, ninguno de nosotros puede hacer exorcismo. Solamente el obispo y el sacerdote nombrado por el obispo. Y generalmente el nombramiento es por escrito, de manera particular, o sea, para un solo sacerdote. No se puede hacer una carta del obispo que le nombre a él ahí toda una colectividad de exorcistas. No, es
de manera particular y expresa, dice el Código de Derecho Canónico. Entonces, cuando a veces nosotros escuchamos el padre es exorcista, pero nosotros no sabemos si tiene el permiso o no tiene. La gente confunde oración de exorcismo con oración de liberación. El exorcismo es un ritual que se basa en un ritual escrito por la iglesia que se llama ritual romano de la posesión, que la primera edición creo que fue antiquísima, si mal no recuerdo, 1614 o algo así. Después fueron cambiándose algunas cosas, pero nosotros como laicos no podemos hacer. Yo no soy exorcista. Según el padre Gabriel Amor, él recomienda a la iglesia que alguna vez también los laicos cualificados puedan ser exorcistas. Pero yo digo, mejor que no, porque nosotros conocemos la oración de liberación, es tan eficaz a veces como el exorcismo. Y en tiempo en que no teníamos casi exorcistas, la renovación se manejaba por la oración de liberación. Pero es allí donde tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchas exageraciones. Y ya que estamos hablando de la oración de liberación, para no cometer desvíos ni abusos, tenemos que saber qué es la oración de liberación y cómo se hace. La oración de liberación es una oración sencilla que se pide la expulsión del demonio, pero es una oración deprecativa. La oración del exorcismo es una oración imprecativa. ¿Qué significa eso? De órdenes al demonio. Te ordeno en el nombre del Señor, ordeno en el nombre de Jesús, dice el exorcista. El que hace la oración de liberación tiene que dirigirse a Dios y no al demonio. Señor, yo te pido que liberes a esta persona de la fuerza del mal o lo que sea. Nunca puedo dar órdenes al demonio, yo que soy laico. Solamente el exorcista puede hacer. Por eso es que a veces hay problemas cuando se hace una oración comunitaria, especialmente en estos círculos de Jericó, ¿cómo se llama? Cerco de Jericó, que la persona que dirige hace oraciones exorcísticas. No está permitido. Según la Carta de la Congregación de la Fe, que trata sobre el tema, ni siquiera podemos hacer el exorcismo del Papa León XIII en público. Como laicos no podemos hacer un exorcismo, una oración exorcística. Yo puedo orar personalmente, en mi intimidad con Dios, puedo orar, pero no públicamente. Entonces, estas cosas tenemos que saber los laicos para no meter la pata. No sé si ustedes dicen también acá, meter la pata. Para no equivocarnos, para que después la jerarquía no nos vengan encima. De hecho, hay una carta sobre la sanación, la curación de las enfermedades, se llama, que vino de la Congregación de la Fe en el año 2000. Se trata de no hacer todas esas cosas dentro de la liturgia. Porque en ese año había un obispo muy conocido, un africano, que hacía exorcismo en plena misa. Eso no se puede hacer. Está prohibidísimo. Entonces la carta de la Congregación de la Fe decía que no se puede hacer eso. Ni siquiera un obispo puede hacer eso, decía la carta. Fíjense lo peligroso que es a veces cuando no conocemos estas reglas. Cada ministerio dentro de la renovación tiene que tener una persona que les guíe para no hacer barbaridades. Ministerio de intercesión, ministerio de liberación, ministerio de sanación. Porque en el ministerio de sanación digo, ¿y qué peligro hay si yo me voy a rezar nomás? Pero ¿qué pasa cuando abusamos de la imposición de manos, por ejemplo? Malinas 1 habla de la imposición de manos, que en la renovación carismática es sencillamente un gesto de solidaridad con el enfermo. No es un sacramental, porque en teología dogmática la imposición de manos es un sacramental. Y ustedes y yo sabemos que nosotros no, como laicos, no podemos hacer uso del sacramental. O sea, no podemos, por ejemplo, bendecir el agua, como bendicen los sacerdotes. No podemos bendecir la sal. Entonces,
Yo no tengo autoridad como laico para hacer eso, por lo tanto tampoco tengo autoridad de hacer la imposición de manos como el obispo en la confirmación. Entonces, los teólogos de la renovación aclararon que la imposición de manos es sencillamente un gesto de solidaridad con el prójimo. Pregunta que siempre me hacen: hermano, ¿qué vamos a hacer? El cura párroco no quiere que impongamos las manos. Y yo les digo, no impongan. Igual Dios puede sanar, ¿sí o no? Claro que sí. El padre Emiliano Tardif venía ante 40,000 personas y él no imponía las manos, oraba y la gente igual se sanaba. Depende de nuestra fe, depende de la gracia que Dios nos dé y nada más. La gente demasiado quiere tocar, somos muy tocones. Un día fuimos a orar en un barrio de Asunción, estábamos como 6, 7, estábamos orando por chicos del satanismo. Y una señora joven se enteró que estábamos orando, entonces se va y le habla a la persona que era nuevita en la comunidad. Dice, estoy enferma, ¿será que ustedes pueden después volver a casa? ¿Pueden venir a casa a rezar por mí? Y él le dijo, sí, cómo no. Cuando terminamos la oración de liberación, él nos dice, hay una señora que quiere que vayamos a su casa. Fuimos a la casa de la señora. Y como él fue la persona que habló con ella, él se metió en la casa primerito y dijo, señora, venimos para rezar por usted. ¿Qué le pasa? Y la señora dice, tengo dolores muy agudos, tengo un dolor muy fuerte acá, no sé qué me pasa. Y entonces este hermano de comunidad, que era nuevo, dijo, qué bueno, si usted sabe dónde está su enfermedad, entonces el Señor le va a sanar más rápido. Nosotros estábamos así. Y lo peor, se va y le impone las manos acá a la señora. Una señora joven. Y empezamos la oración y yo lo primero que dije dentro mío, Señor, que no venga su marido, por favor. Imagínense ustedes llegar a la casa y le encuentran a un extraño tocándole hacia su señora acá y poniéndole las manos. Si yo le encuentro, no sé qué voy a hacer, me voy a convertir. Pero no les cuento en qué me voy a convertir. Entonces, y hay gente así. Hay personas que no imponen las manos acá, sino acá en el pecho, para que se sane su corazón. Pero sin embargo, la persona por quien se ora tiene un escote hasta el ombligo. Y ahí uno ve su corazón, ve otra cosa. Estoy exagerando, pero hay gente que está ahí cerquita nomás. Y si esto ocurre dentro de la renovación, con razón puede cerrar el obispo la renovación carismática. Con razón muchos sacerdotes nos critican por culpa de una persona desubicada. Entonces, queridos hermanos, ¿por qué hacemos estos cursos de formación? Para que todos estemos en el mismo sentir, que todos podamos pensar de la misma manera, que todos tengamos un amor hacia la renovación y hacia la Iglesia Católica. Que no nos dejemos llevar por ímpetus, por deseos. Y allí vuelve a entrar lo que decíamos al principio, la sensibilidad interior. ¿Qué Dios quiere de mí? ¿Cómo quiere que me comporte? ¿Cómo tengo que ir cambiando de vida todos los días? Eso que me gusta pero que no es bueno para mi vida espiritual, tengo que quitar. ¿Por qué? Porque estoy dando malos ejemplos a los demás. Por eso estamos haciendo este tipo de formación. Y muchos me van a decir, yo ya escuché muchas veces, escuchamos muchas veces, pero seguimos haciendo la misma barbaridad. Porque es muy fuerte nuestro yo. Y para discernir, tal vez, una de las cosas más difíciles de entender, que mi yo es muy fuerte. Por eso está tan de moda hoy día los cursos de autoestima. Valiosa, poderosa, vas a empoderarte. ¿Qué es lo que te está diciendo? Le vas a dominar a tu marido. Es el anhelo de toda mujer y nosotros los hombres de dominarle a Nuestra Señora. Dice que un día había 2 carteles en el cielo. En un cartel decía, aquí forman fila los dominados por su señora. Larguísima la fila.
de Buenos Aires a Asunción, más o menos. Menos el padre, porque él no tiene esposa, él no estaba en esa fila. Y había otra fila, decía un cartel: aquí forman fila los no dominados por su esposa. Y había solo 2 hombres. Entonces San Pedro se puso curioso y se acercó al número 2 y le dice: decime, ¿por qué vos estás acá en esta fila? Y él le mira y le dice: no sé, San Pedro, mi señora me dijo que venga a formar fila acá. Era más dominado todavía que los otros. Entonces el demonio nos engaña, nos hace creer que nosotros dominamos, que tenemos que tener superpoderes. Todo de eso se trata en las películas hoy día. Mario Bros, no sé si ya vieron ustedes, que ahora hay una nueva versión. 79 millones de dólares recaudó en un solo día. ¿Por qué? Porque todo es poder. A los chicos les encanta sus superpoderes. Abre una caja así, aparece un poder diferente. Eso es lo que nos gusta, tener superpoderes. Entonces, aquel que tiene carisma cree que puede usar así también sus carismas. Cree que porque el Señor le llama a liberación, le va a liberar también a cualquiera. Y queridos hermanos, nosotros sabemos que el demonio huye de la persona humilde. Pero si somos soberbios, nos va a destrozar. Porque Él es soberbio y no vamos a ser más soberbios que Él. Él es orgulloso y no vamos a ser nunca más orgullosos que Él. Y no quiere Él competencia. Y si nosotros estamos usando la vida espiritual, los dones y carismas para que la gente nos valore, para que la gente nos quiera, para que la gente nos aplauda, estamos muy equivocados. Cuidado, podemos caer muy mal. Nosotros fuimos con Silvia, y esto conté hace poco, a una casa donde era una oficina donde se movían objetos. Y fuimos los laicos porque no estaba el exorcista, le llamé al exorcista de la diócesis, no estaba el coordinador de la pastoral. Entonces yo fui primero y veíamos cómo se movían los objetos. Cuchillos, vasos, madera. Y la señorita que tenía que ir terminando, o sea, quitando todas las cosas de la oficina, porque ya no podían estar. Recibía presilladoras, teclados de computadora, volaban. Y entonces al día siguiente fuimos de vuelta y con una oración de 20 minutos eso se terminó. Se me acabó el agua bendita y justo allí me di cuenta que me llamó el sacerdote que iba a rezar con nosotros. Vino el sacerdote, ya no había casi nada. Y en un momento dado, una de las señoritas que estaba ahí me hizo escuchar: menos mal que vino un sacerdote y ahora ya se calmó todo. Lo que me estaba diciendo es: ustedes laicos, nada que ver. Yo me callé, me tragué la lengua, porque si yo me ponía a discutir con ella, ay, claro, nosotros rezamos, iba a ser orgulloso como el demonio. Hermanos, lo poco o lo mucho que tenemos no es nuestro, es de Dios. Y si vamos a trabajar en la viña del Señor, tenemos que entender eso, que yo no soy absolutamente nada sin Dios. Y quiero terminar esta parte. Entonces, los criterios para discernir, repito, lo que decía el Papa San Pablo VI, que no tiene que estar contra lo que enseña la doctrina católica. ¿Cuál era el segundo? A ver si se acuerdan. ¿Qué decía el Papa con relación al criterio de que todos los carismas tenemos que aceptar, pero que no todos son iguales en importancia? Y el tercer criterio es que el amor se ciñe sobre todo. Yo puedo tener el carisma de sanación, todo el mundo se puede sanar de cáncer, etcétera, pero si no tengo amor, el día de mañana posiblemente me quede por el camino. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor que nos dé la humildad de la Virgen María, que nos dé el amor que el Señor hoy nos quiere regalar para que seamos buenos trabajadores en su viña. Y por sobre todas las cosas, que entendamos que el Señor nos pide cooperar con Él en este camino de santidad, de ayudar a los demás. Y la renovación carismática es un lugar precioso donde hacer el bien, donde vienen muchas personas necesitadas,
gente que no conoce a Dios, y en vez de hacerles huir, que vayamos captando personas para el reino de Dios. Y eso lo vamos a lograr con la humildad, con la sencillez y con el amor. Te invito a que en este momento ores conmigo y pidas a Dios para que la renovación carismática sea un lugar donde aprendamos a ser santos por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por la vida, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por todo lo que nos has regalado. Hoy te pedimos que nos ayudes a tener la humildad de la Virgen María, a que podamos llevar al mundo tu palabra para que te conozcan, se conviertan y te sirvan. Hoy te pedimos especialmente por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes de esta diócesis especialmente, por todos los sacerdotes de la Argentina, de Paraguay, para que caminando por el sendero de la santidad puedan traer muchas almas a la salvación. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo en nuestro corazón. Ven Espíritu Santo a sanarnos, a liberarnos. Ven Espíritu Santo a hacernos crecer en santidad. Tú que eres el entrenador de los mártires, tú que eres nuestro defensor, nuestro abogado, ven Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por todo lo que seguirás obrando en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Y te decimos como la Virgen María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,